Bueno, pues gracias al Señor que nos trae de nuevo para ocuparnos de estas cosas celestiales como, como si fuera un oasis, ¿no? Encontramos mucho de la palabra aquí, mucho para el corazón y renovamos nutrición. Nos sentimos más fortalecidos con estas cosas. Está bien la altura, ¿no? De la proyección. Bueno, entonces hoy veremos los muebles del atrio. Se podían mover, luego eran muebles del atrio. Porque hemos dicho que hemos empezado por afuera. Que es donde está todas las personas, ¿no? Tengo la técnica de señalamiento ha crecido. ¿Qué os parece? Progresamos, ¿no? Pero esto ocupó su lugar en su momento. Era mejor que el lápiz que usé el primer día. Pues eso, el pueblo estaba aquí, alrededor del Señor, pero lejos de donde Él habita. Él habita en el lugar santísimo, que es de donde sale esta nube. Y aquí están los israelitas normales, que son pecadores, como lo somos nosotros. Y si quieren acercarse a Dios, el camino es entrar por la puerta. ¿Y qué es lo primero que encuentran al entrar por la puerta? El altar. Es decir, que todo acercamiento a Dios empieza por un sacrificio. No hay manera de acercarse a Dios con otra alternativa. Ninguno de los creyentes que estaremos en el cielo, en breve, llegará allí de otra manera, solo por la cruz. Inclusive los creyentes del Antiguo Testamento, pues estarán allí porque han sido salvos, porque han creído la palabra de Dios, pero delante de Dios es la cruz valiendo hacia atrás que les hace dignos de estar allí. No hay manera de acercarse a Dios para nadie sino a través de la cruz del Señor Jesús. Bueno, aquí está el atrio, la parte delantera del atrio a lo menos. Hemos dicho que esto se parece a las cortinas que tenemos aquí, que las hemos logrado conservar blancas, muy bien lavadas, desmanchadas y todo. Entonces nos dan una buena idea de lo que se encontraba allí en el tabernáculo. Cuando está apagada el proyector, mejor. Pero también está la puerta de entrada. La puerta de entrada, ¿qué elementos tenía? ¿De qué estaba hecha? Lino torcido, como el resto de las cortinas. Azul, el color del cielo. Carmesí. Carmesí, que es el color de la realeza judía. Y púrpura, que es el color de la realeza gentil de las naciones. Entonces, en el Señor Jesús está todo agrupado, todo converge hacia Él. Pero es la única puerta del tabernáculo. No hay manera de entrar a la presencia de Dios por otro medio. ¿Qué tan ancha es la puerta? Usando aquí nuestro recinto. ¿Qué tan
¿Qué tan ancha es la puerta? ¿Desde aquí hasta dónde? Hasta allí, ¿no? Esto tiene 14 a la mitad de las dos columnas, más o menos, ¿no? Eso es. Hola. Pues eso. Ancho, suficientemente ancho, abierto a todo el mundo que quisiera venir al Señor. Y así es el Señor Jesús hoy, abierto a recibir a todo aquel que lo busca. Entonces en el atrio tenemos todo el Evangelio, porque tenemos cortinas de lino fino y basas de bronce que nos muestran que ningún ser humano llega a la justicia que Dios exige. Y lo hemos visto ayer con versículos, no es un pensamiento hermoso, bonito que alguien se inventó, es bíblico. No hay justo ni aún uno. Entonces, las cortinas de lino y las basas de bronce nos garantizan eso. Y yo con toda seguridad puedo hablar con cualquier persona y decirle, no llegas. Que no llegas. Yo tampoco, pero tú tampoco. Con tu propia justicia no llegas. Y lo dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Que con mis obras buenas que yo he hecho esto, he dado mucho a los pobres, he dado... Sí, pero todas tus obras maravillosas de filantropía están manchadas, porque tú no estás limpio. Entonces todo eso lo ofreces con manos manchadas. ¿Qué queda de eso? Trapos de inmundicia. Lo que necesitas es limpiar tus manos y tu corazón, y entonces todo lo que hagas será puro. No llegas a la justicia que Dios exige. La plata muestra para afuera que Dios exige un precio de redención. Sin pagar ese precio no es posible ser perdonado. La plata representa eso. Pero ¿cuál es el precio pagado para redimir a cualquiera que va al Señor? ¿Me ayudáis? Ya sé que es muy obvio, pero ensayemos para cuando tengamos que testificar. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo, nada menos que eso. Porque ni toda la plata ni todo el oro del mundo alcanzan para redimir una sola persona. Entonces se necesita algo más costoso, que sobrepase todos los costos humanos que nosotros tenemos en la cabeza de referencia. Pero en todo caso se necesita redención. La puerta representa a Cristo, como hemos visto, es la única puerta de entrada a Dios. Y luego al entrar lo primero que encontramos es el altar de bronce. De eso es de lo que nos ocuparemos en la primera parte del estudio de hoy. Pero ¿qué representa el altar de bronce? La cruz. Está allí, ¿no? Los niños estaban ensayando una cancioncilla para ellos que ponía eso. En el altar veo la cruz, veo a Cristo muriendo por mí. Ese es el primer paso para acercarse a Dios. El altar de bronce habla de esto, entonces pues ya lo veremos. Y aquí tenemos el Evangelio en 4 renglones. Si a alguno de nosotros le cuesta dificultad para decir qué le digo a alguien que no es creyente, de repente está interesado en acercarse a Dios, ¿qué le digo?
este es un buen resumen. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Pues uno solo, para no confundirnos. Está bien, ¿no? Sí, el elemento importante es que reconozca el pecado. Si una persona no reconoce su pecado, ¿para qué Salvador? Segundo, la única manera es a través del Señor Jesucristo. Y la tercera cosa que es muy importante es que Él, esa persona, tome la decisión de apropiarse de lo que el Señor Jesús hizo. Esos tres elementos no pueden faltar en lo que le digamos a una persona para acercarse a Dios. Y por supuesto, tiene que ser de todo corazón, si no, no sirve. Tiene que afectar la vida. Y la manera como vemos que realmente la persona ha recibido al Señor Jesús es porque hay cambio, hay conversión. Bueno, pues vamos al altar del holocausto. Pues leamos antes de leer en Éxodo, leamos en 1 Corintios 15. ¿Cuál es el tema de 1 Corintios 15? La resurrección. Ese es el tema general. Sin embargo, empieza el apóstol Pablo con el evangelio, digamos, completo, plenamente dicho. Versículos 3 al 6. ¿Alguien lo lee, por favor? Uh-huh. 4 versículos y tenemos todo lo que el Señor ha hecho y que podemos decir que es el Evangelio, porque eso es lo que dice Pablo aquí. El Evangelio, porque primero, no lo dice así, pero dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y entonces están los elementos. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y apareció a muchos. La parte de este evangelio que está representado en el altar del holocausto es ¿cuál? Todo sucedió, es completo, pero ¿cuál es la parte que resalta el altar del holocausto? Correcto, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Bueno, pues vamos ahora a leer Éxodo 27, del 9 al 15. Recibí una sugerencia ayer y es que hagamos como siempre hacéis vosotros de ir leyendo así en orden y cuando termina la multitud, pues entonces volvemos a empezar. ¿Os parece? ¿Muy revolucionario? ¡Ah! Otro predicador. 27 del 9 al 15. Entonces empezamos. ¿Lo tienes? ¿Fina?
27, 9 y así hasta el 15. Ay, perdóname, he equivocado en la cita. Disculpa, ese es el atrio. Lo que deberíamos leer es desde el versículo 1 hasta el 8. Disculpa. Entonces empecemos con el 1. Gracias. Sí, tenemos que corregir las citas que están puestas aquí, pero de lo que estamos hablando es de este elemento. ¿Cuánto tiene de largo? 5 codos. Este es un codo, bueno, de Gustavo, pero es un codo. Entonces, de largo debería tener ¿cuánto? 2,5 metros, pero en codos 5. ¿Hasta aquí más o menos? Sí. De ancho, lo mismo, ¿no? Más o menos hasta aquí. Cuadrado. Grande, ¿no? Amplio, suficiente. Y de alto, 3. A ver. 1, 2, 3. Bueno, estos codos son generosos, pero nos da una idea de que es una cosa grande, amplia, suficiente. Luego una rejilla de las mismas características que había que subir hasta la mitad. Entonces quedaba ¿a qué altura? En codos. Eso, gracias, en sistema métrico decimal. Y en codos, 1,5. Es decir, como la altura de la mesa, más o menos. Allí quedaba la rejilla, para que quedara allí pues lo sólido de lo que se quemaba, las cenizas cayeran debajo. Y lógico, debajo debería haber un lugar por donde entrara aire. Entonces generalmente hacen en los modelos del tabernáculo, que no he traído hoy, hacen una rampa normalmente una rampa o dos para que haya espacio para que entre oxígeno, porque la actividad aquí es intensa. Nunca se apaga, ya lo veremos. Cuernos, hemos visto que también tiene cuernos. ¿De qué material está hecho? ¿Cómo?
Eso en segundo lugar, pero en primer lugar, madera de acacia, una madera especial que crece en el desierto. Madera de acacia recubierta con bronce. Tenía que soportar altas temperaturas. Esto estaba constantemente pues con fuego, tenía fuego allí siempre, entonces la resistencia de la madera se debía a la combinación con el bronce. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que todo eso significa. La madera de acacia, ¿qué puede significar? ¿Dónde crece de dónde se saca la madera? Árboles. ¿Y qué característica tiene un árbol? Bueno, tiene que ser alto, pero no solo eso. Debajo de la tierra necesita raíces. No, esa parte no es visible, pero es parte del árbol y lo sostiene. Pues habla de humanidad, de alguien como nosotros que hemos nacido, crecido en esta tierra, como el árbol que ha sido arraigado aquí, que ha crecido en la tierra, pues de la misma manera esta madera de acacia habla de humanidad, de la humanidad del Señor Jesús, porque en últimas el altar del bronce lo representa a Él. Es Él el sacrificio y Él quien lo presentó. La madera de acacia representa la humanidad del Señor Jesús. ¿Algún versículo que hable de la humanidad del Señor Jesús? Aquí hay uno, pero no es el único. Si a alguien se le ocurre algún otro, adelante. ¿El Señor Jesús era verdaderamente hombre? ¿Es verdaderamente hombre? Sí. Lo dice la Biblia, si no, no podríamos asegurarlo. Un versículo que lo dice es este. Mientras se nos ocurre algún otro, podemos ir leyendo dónde quedamos. ¿Dónde quedamos? ¿En la lectura? Sí, pero quiero decir que vamos a leer ahora Isaías 53:2 y estábamos leyendo cada uno un versículo. Vale. Uh-huh. Renuevo es una parte de un árbol que ya está. Raíz, ya sabemos, está dentro de la tierra, verdaderamente humano. El Señor Jesús es verdaderamente hombre, como nosotros. La única diferencia es que no hay pecado, no se puede conseguir pecado en Él. No hay pecado en Él, no pensó en pecados, no se le ocurrió el pecado, pero hombre, verdaderamente hombre. ¿Algún otro versículo ha venido a nuestra mente? Hebreos 4:15. Uh-huh. Adelante, Esteban. Uh-huh.
como Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. Luego, aquí vemos al Señor Jesús como hombre, porque se sometió a la tentación. Bueno, en los evangelios, cuando el Señor Jesús hablaba de sí mismo, ¿qué título usaba? Hijo del hombre. ¿Verdaderamente hombre? No nos queda duda. Estaba recubierto de bronce. ¿Y el bronce qué es lo que representa? ¿Os acordáis de aquella escena que había unos con unos incensarios de bronce que habían puesto incienso ahí, pero no eran los autorizados? Fuego descendió del cielo a causa de esa temeridad, de esa provocación a Dios. ¿Y qué pasó con el bronce de los incensarios? Mejor dicho, con los incensarios. Pasaron el juicio porque fue posible después recogerlos y con ellos hacer una placa de bronce. Entonces, habla primero de juicio, siempre está relacionado con juicio, y segundo, con resistencia al juicio. Y esto es único en el Señor Jesús, porque en Él se descargó el juicio de Dios sobre lo que nosotros habíamos hecho, pero resistió. Y hoy está vivo. El Señor Jesús, el mismo que pasó por el fuego de la ira de Dios, está hoy como sumo sacerdote, como hemos leído, intercediendo delante de Dios por nosotros. Vivo y poderoso y grande. Y reinará sobre esta tierra. Qué ganas de que reine Él en esta tierra, ¿verdad? A ver si por fin los noticieros se llenan de buenas noticias. ¡Qué barbaridad! Entonces, el bronce nos habla del juicio de Dios en acción, pero también de la resistencia del Señor Jesús, que pudo soportar sobre Él el juicio que merecía yo, que a mí me hubiera dejado aniquilado, muerto, no aniquilado, muerto. Pero Él cargó con la culpa y con la ira de todos los creyentes, de cada uno, y son muchos, somos muchos. Su resistencia no la podemos medir. Pero el juicio de Dios se descargó, el juicio de Dios que yo merecía se descargó. Se descargó sobre Él, pero se descargó. Cinco codos por 5 codos, porque aquí vamos a desechar el sistema métrico decimal. Y vamos a usar medidas naturales. Codos. 5 codos por 5 codos. No los vamos a desechar, necesitamos apoyarnos en eso porque es la referencia que tenemos, pero quiero decir que nos vamos a guiar por las cifras bíblicas. ¿Qué representa el 5? Bueno, podría ser, pero más enfocados en la Biblia y en la experiencia que tenemos, el 5, no puedo descalzarme, pero allí también hay 5 dedos, 5 sentidos, y nos habla de responsabilidad, de cosas que el Señor nos ha dado y de lo que tenemos que darle cuentas. Habla de responsabilidad. La razón del altar del holocausto es que no pude cumplir con mi responsabilidad. Dios me dijo cuál era su voluntad, todos la sabemos, pero ninguno de nosotros pudo hacerlo. Todos quedamos faltos, todos quedamos más abajo
del estándar de Dios, como veíamos en las cortinas del atrio. Entonces, responsabilidad subrayada. A causa de que no pudimos responder a Dios conforme a su santidad y a su justicia, fue necesaria la cruz. Y eso está subrayado por este doble 5, cuadrado, 5, 5. Responsabilidad humana delante de Dios. Pero era cuadrado, 4 lados. Y ayer vimos el número 4. ¿Qué significa el número 4? Toda la tierra. Es decir, que no queda ningún trozo de la tierra por fuera. Todo lo del... ¿Esto qué será? ¿Sabéis? Aquí en Espes, ¿realmente dónde está el norte? ¿No? Aquí tenemos a Gustavo. Está calculando dónde está el norte. Norte, pero entonces así o un poco así. Así, norte, sur. Entonces a mano derecha, oriente y oeste. ¿Aquí se dice este en vez de oriente o también se usa oriente? El este. Sí, nosotros usamos en Colombia más el oriente. Pero bueno, este, oeste. ¿Está más o menos así? Entonces quiere decir que la entrada del tabernáculo estaba ¿dónde? ¿Cómo estaba colocado el tabernáculo? Así, ¿no? O sea, la entrada estaba allí, un costado al sur, un costado al norte y la parte de atrás al oeste. Entonces estaba acomodado de esta manera. En Israel, pero estaba acomodado de esta manera. Bueno, eso ya nos da una referencia. Pero tanto da para el altar de bronce, el altar del holocausto, tanto da porque da para todos los lados. Todo aquel lado está cubierto, todo aquel y todo aquel. Toda la tierra puede venir al Señor Jesús. Y por eso está citado allí Juan 3. Y el versículo está escondido detrás de la foto. ¿Qué versículo es? 16. Todo aquel que en Él cree. Precioso, ¿no? No importa dónde vayas, dónde te llame el Señor en esta tierra, si Él te llama a hablar de Él, donde sea encontrarás o podrás decir a boca llena, arrepiéntete que el Señor te recibe, porque su obra en la cruz fue para todos. Oriente, occidente, norte y sur, colombianos, españoles, rusos, ucranianos, israelitas y palestinos, para todos. Ahora viene una cifra que no hemos visto ayer, el número 3. ¿Qué se os ocurre que podría representar el 3? La deidad, la Trinidad. Sí. Hemos leído ayer que 2 o 3 testigos eran suficientes para un juicio. ¿Os acordáis? Pues 3 es más que 2. 3 muestra el testimonio pleno de Dios y muestra la Trinidad. En el Antiguo Testamento se podía ver, pero un poco velada, la Trinidad. Pero en el Nuevo Testamento, con la venida del Señor Jesús, la Trinidad fue plenamente revelada. De tal manera que nosotros que hemos conocido al Señor Jesús, ya no llamamos a Dios por su nombre, le decimos Padre. Al Señor Jesús
por todo el testimonio bíblico, lo llamamos mayormente Señor, Señor Jesús. Y al Espíritu Santo lo llamamos el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Pero sí, primordialmente muestra eso. La plena revelación de Dios. Y un versículo que muestra la Trinidad claramente es Mateo 28, 19. ¿Alguien lo conoce de memoria? Bueno, si no lo conocemos de memoria lo podemos buscar y decir todos juntos. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que los bautismos los practicamos así, porque está en las Escrituras. Y también un reconocimiento de que los tres estuvieron involucrados en la redención. Y yo creo que aquí en el altar del holocausto también se nos habla de eso, que no fue una cosa solamente del Hijo y su compasión por nosotros y su inmenso amor por nosotros, fue en plena armonía con la voluntad del Padre. El diseño de salvación para cada uno de nosotros, el anhelo de que volviéramos a la comunión con Él es del Padre. De alguna manera del Hijo también, pero la Biblia nos expresa que Dios tiene una casa y quería llenarla. Y quería llenarla conforme a justicia. Y entonces era necesario que enviara al Hijo. Y el Hijo dijo, he aquí vengo. Bueno, ¿y el Espíritu Santo? ¿Cómo participó en la redención? ¿O cómo participa en la redención? Ayudadme. Bueno, por el Espíritu de Dios, el Señor Jesús fue resucitado. Después de que el Señor Jesús partió de este mundo, es el Espíritu Santo el que nos trajo al Señor Jesús, a todos nosotros. No hay otra manera. Gracias. ¿Cómo más ha participado el Espíritu Santo en la redención? Sí. ¿Lo dice la Biblia, eso que estás diciendo? Sí, sí, sí. Por el Espíritu Santo el Señor fue guiado al desierto. Por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo en todo lo que Él hizo. Pero lo que es curioso es lo que está en Hebreos 9, que esto me produce a mí profunda reverencia, porque no lo entiendo del todo. Hebreos 9, 14. Elizabeth, debe ser, ¿no? Hebreos 9, 14. Bueno, a mí me queda grande entender este versículo, pero lo creo, es lo que dice la Biblia. El Señor Jesús, mediante el Espíritu Eterno, se entregó a sí mismo sin mancha a Dios.
la Trinidad involucrada en la redención, en la cruz, podríamos decir. No entendemos, yo creo que no entendemos del todo esto, pero es así, la Biblia lo muestra. El Señor Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, 7 de sus expresiones, no, de sus 7 expresiones, por lo menos 2 se las dirigió a Dios como Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego, cuando llegó la hora de pagar por nuestros pecados, no le llama Padre, pero al final de esas horas le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toda la obra de redención fue una obra armoniosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto lo digo con toda reverencia. Quisiera entenderlo más. De pronto se me van los pensamientos más allá de donde deben, pero es lo que veo en la Escritura. Bueno, y finalmente estas palabras que leímos en Éxodo 27. ¿Verdad? ¿Sí lo pone? 27. Ocho. ¿Lo lees, Jeremy, por favor? Lo harás vuelto de tablas de la manera de la que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Moisés debió ver el altar en el cielo y tenía que reflejar eso en el tabernáculo que él iba a construir. Y efectivamente lo hizo. Y los obreros que le ayudaron, que se encargaron de eso, también fueron guiados por el Espíritu Santo y lo hicieron exactamente así. De tal manera que en cierto momento, cuando se había terminado todo el tabernáculo, la gloria de Dios descendió y llenó todo. La aprobación de Dios vino y se mostró en todo el tabernáculo tal como lo había hecho Moisés con las personas que le estaban ayudando. Estos son todos los utensilios de los que también hemos leído. ¿De qué material? Bronce. ¿Y qué significado tiene el bronce? Juicio de Dios en acción. Entonces veremos que en el atrio el elemento que más domina es el bronce. El juicio de Dios, la manera como Dios ve el pecado. Y que el Señor Jesús en la cruz satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Por eso es ampliamente suficiente su obra en la cruz para garantizarnos la salvación. Se trata de Él, no de mí. Su obra fue suficiente. Satisfizo la justicia de Dios que tuvo que caer en juicio sobre Él. Aquí vemos la parte delantera del tabernáculo, es decir, puestos aquí, pues la parte de adelante allí, hacia el oriente, hacia el este, mucha actividad, intensa e incesante.
¿De qué se alimentaba ese fuego? ¿Qué iba a ese altar? ¿Os acordáis? ¿Mm? Las ofrendas, los sacrificios animales. También parte de las ofrendas vegetales iba allí. Si el pueblo se contaba por unos 2 millones más o menos en aquel momento, pues si había necesidad de, por causa de haber pecado, llevar un sacrificio, pues tenía que ser a lo menos una parte quemada allí. También había otro tipo de ofrendas. A ver si tenemos un cuadro completo aquí. Primero veamos a los sacerdotes. Pues como la Biblia no dice que dentro del tabernáculo había asientos, parece que la actividad allí era incansable y que solamente cuando salían a sus tiendas podían descansar los sacerdotes. Pero sí, es que las ofrendas son muy variadas. ¿Cuál era la primera ofrenda que vimos en Levítico? ¿Os acordáis? Holocausto. Estaba en Levítico 1 y el holocausto habla de adoración. Es decir, no tiene que ver con nuestro pecado. Resalta o nos representa fuertemente la parte del sacrificio de la cruz que no tuvo que ver con nosotros. Por supuesto que hay otras ofrendas que sí representan eso, pero no se nos debe olvidar que en aquel lugar, en la cruz, el Señor Jesús mostró en grado sumo su devoción, su entrega a la voluntad de Dios. Y esto por supuesto que era de olor grato para Dios, porque se entregó, se dispuso de esa manera, Dios fue engrandecido por la devoción y la consagración de Él. Pero también porque entregándose a la cruz, el Señor Jesús estaba diciendo a Dios, tú eres justo. Y por eso tienes que castigar el pecado. Lo tengo que llevar yo, pero es por justicia. Tu justicia demanda esto. Así que la justicia de Dios también fue exaltada. Su pureza. Porque es a causa de su pureza que los hombres no se pueden acercar a Él. Porque es todo lo contrario. Los hombres, los seres humanos somos todo lo contrario. Llenos de pecado y con tendencia al pecado. Pues el Señor Jesús con su sacrificio estaba diciendo también, eres justo. Y por eso demandas el sacrificio de un cordero perfecto, conforme a tu corazón. Entonces también la justicia de Dios fue exaltada. Y hay más cosas. En el calendario del año pasado vimos varias de las cosas que el Señor Jesús exaltó en la cruz, adorando a Dios por sus atributos. Sergi, ¿nos puedes leer? Es tu turno. Efesios 5:2, que habla del holocausto. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Olor fragante, olor grato para Dios. ¿Y con qué empieza? ¿Con qué atributo empieza el versículo? Amor. En la cruz el Señor Jesús también
magnificó o mostró la grandeza del amor de Dios? Por lo cual ahora nosotros de alguna manera mucho más en debilidad, pero podemos alabar. Es que Dios nos ama. Y la mayor muestra de que nos ama es la cruz. Otra cosa que el Señor Jesús exaltó. Llevábamos que Él es digno de toda devoción y de toda consagración. Llevábamos que Él es perfectamente justo en su juicio, que Él es puro, pero ahora vemos que Él es amor. Y todo eso en grado sumo. De tal manera que cuando pensamos en eso, nuestros corazones son levantados para adorar. De eso habla el holocausto. Y el holocausto tenía que tenía que ir allí al altar. Pero no solo esto. Vamos con este. Se llama holocausto continuo. Está en Éxodo 29. Versículos 38 al 46. ¿Quieres? Te tocaría a ti, ¿no, Sonia? ¿Está bien? 38, Éxodo 29, desde el 38 hasta el 46. Gracias. Entonces, en el altar del holocausto, nuestro altar del holocausto está aquí. Siempre había algo. En la mañana se ponía un sacrificio y luego por la tarde otro, y a la mañana otra vez, y a la tarde otra vez, continuamente. Había siempre fuego allí, porque además era un holocausto. Holocausto continuo. Aparte de eso, esto era, digamos, de rutina. Que entre otras cosas es hermoso pensar que uno era por la mañana y otro por la tarde. El Señor Jesús fue crucificado en la mañana y luego dio su vida, murió en la tarde. Es decir, que este holocausto continuo representa la cruz, digamos, en toda su integridad. Holocausto continuo. Bueno, los que habéis estudiado profecía, os acordáis que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia en cualquier momento, que el Señor venga por nosotros. Y luego seguirán 7 años de tribulación. Esos 7 años de tribulación están divididos en 2, 3 años y medio, 3 años y medio. A la mitad, o sea, cuando se acaben los primeros 3 años y medio, una de las cosas que hará la bestia es
hará hacer que cese el sacrificio continuo. Qué curioso que a ese sacrificio se dedique la atención de Satanás para atacarlo. El día de hoy también. El día de hoy también. Entre los cristianos muchas veces olvidamos la cruz. Vivimos, pues sí, buscamos hacer los mandamientos de Dios, buscamos hacer muchas cosas para Él, pero nos cuesta trabajo volver a la cruz. La cruz nos humilla. Pero lo que nos recuerda el holocausto continuo es que el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz permanece delante de Dios. Está en vigor siempre, hoy también, aunque ocurrió hace 2000 años. Delante de Dios ese sacrificio permanece. Y gracias a que eso es así, nosotros podemos evocar vez tras vez ese sacrificio. Por ejemplo, cuando pecamos y tenemos que confesar lo que hemos hecho. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué podemos ser perdonados? Pues porque ese pecado que estoy yo confesando fue cargado. ¿Dónde? En la cruz. Estamos recordándolo siempre. Y bueno, en forma conjunta lo hacemos en la Cena del Señor. De eso nos ocupamos. El holocausto continuo. Así que siempre había un cordero allí. La cruz tiene vigor permanente. Y como a Dios eso no se le olvida y para Él es un eterno presente, Él no tiene problema. Los del problema somos nosotros. Y por eso el Señor y el Espíritu Santo, sin duda, nos guían a recordar la muerte del Señor Jesús, su cruz, que para Dios permanece. Bueno, la segunda ofrenda que había era la oblación, la ofrenda vegetal, donde no había muerte, no había derramamiento de sangre, que nos habla de la vida perfecta de Cristo. ¿Os acordáis? Vimos con muchos detalles. Eso fue hace unos 3 años, ¿puede ser? Me parece. Eso hay grabaciones de eso, ¿no? Bueno, pues tenemos mucho para recordar. Siempre es bueno volver a estos detalles. Son muy ricos en significado. Pero bueno, en resumen, la oblación, que era ofrenda de harina, habla de una vida perfecta, de la vida perfecta de Cristo. La ofrenda de paz. En ninguna de estas 3 ofrendas se habla esencialmente o se habla tanto del pecado. Las 2 que siguen sí, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Pero tenemos 3 que no tienen tanto que ver con el pecado nuestro. La ofrenda de paz. Y para eso, nada como leer Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. ¿Quién sigue? ¿Dónde quedamos? Fina, por favor. Colosenses 1:20.
aquí no se trata esencialmente del pecado, sino que estábamos enemistados con Dios por nuestra manera de actuar. Y eso también fue arreglado en la cruz. Fuimos reconciliados. Y ahora el Señor Jesús con su sacrificio nos dejó la paz con Dios. No hay nada que Él me vaya a cobrar, porque todo fue arreglado. Estamos en paz, no le debo nada. Y toda la enemistad que había desapareció. Qué hermosura, ¿no? La ofrenda de paz era un sacrificio aparte, un animal aparte, que también era ofrecido allí. Y sí, a lo que más estamos acostumbrados es que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, es lo que representa la ofrenda por la culpa. Pero también murió por el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Los pecados y el pecado. La naturaleza, eso es el pecado, una fábrica de pecados que nosotros tenemos, que heredamos de nuestros padres. Luego las acciones las decidimos nosotros hacer, esos son los pecados, la culpa, que es la que sigue más abajo. Pero el pecado, que es esa mala naturaleza que tenemos, el viejo yo que está siempre con la tendencia a pecar, eso también fue arreglado en la cruz. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra mala naturaleza, ¿cómo es que le llamaste tú, Esteban? Me gustó tu expresión. La naturaleza, sí. Esa naturaleza que hace pecados, que produce pecados, fue crucificada con Cristo en la cruz. Allí quedó. Y sí, ya me diréis, eso se sigue manifestando y a veces parece que se despegara de la cruz y se pusiera a andar y hiciera de la suya. Sí, 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 es verdad. Pero nosotros debemos considerarla muerta. Y también debemos, con la comunión con el Señor, hacer como que estuviera muerta. Como aquel muerto al que le llevan 80 millones de euros así en una caja. Mira, ¿qué hace el muerto? Está muerto. Así tendríamos que reaccionar a la tentación. Y con la ayuda del Señor podemos ir creciendo en actuar así. De tal manera que parezcamos, no lo seremos hasta el final completamente, pero que parezcamos irreprensibles. Eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces, la vieja naturaleza también fue arreglada en la cruz. Y finalmente, por supuesto, nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Mentiras, odios, malas palabras, malos pensamientos, todos los detalles. Pero nunca debemos confundir las dos cosas. Una es la naturaleza, el árbol que produce los malos frutos, y otra cosa son los frutos que recojo. Y en lo que se ve, lo que hay en el árbol. Los frutos son muchos, son diferentes. Esos también los arregló el Señor Jesús. Cada pecado fue pagado. No hay ningún pecado del creyente que no haya sido pagado.
cada uno de los que ha creído en Él podemos decir, Señor, gracias que tú moriste también por este pecado. Cuando somos creyentes y caemos, esto es de una ayuda enorme para nuestra conciencia. Una señora le dijo una vez a un hermano, he confesado este pecado 1000 veces. El hermano le dijo, pues lo has confesado 999 veces de demás. Sí, cuando nos vemos en esa situación, estamos así bajos y estamos confesando lo que hemos hecho. Son palabras que me enseñó mi suegro. Recordemos que en la cruz eso fue pagado, bien pagado, completamente pagado. Y agradezcámoslo. Y pidamos ayuda al Señor para no volver a caer, por supuesto, pero reposemos en la cruz, porque este complejo de culpa es terrible. Es lo que se aprovechan muchos predicadores por ahí para manipular a las personas. Ese complejo de culpa es terrible. Entonces tenemos que siempre recordar que cada pecado fue pagado plenamente y que puedo descansar porque tengo paz con Dios. Bueno, pues todo eso representa la cruz, todo está incluido en la cruz del Señor Jesús y todo eso iba sacrificado allí en el altar del holocausto. Esta sí me parece un poco difícil, necesito el palo más moderno. Sí. El holocausto es una ofrenda de olor grato, la ofrenda de paz, una ofrenda de comunión también de olor grato, son ofrendas voluntarias y hablan de la cruz. La justicia que cayó sobre mi mala naturaleza fue pagada en la cruz y también la culpa, es decir, cada uno de los pecados que hago. Todo fue cargado, todo fue puesto en la cruz. No se ve tan bien la imagen, pero es un buen resumen de que todos los sacrificios del Antiguo Testamento convergen en la cruz, ocurrieron en la cruz. Pero claro, nosotros no podíamos ver todo eso al solo contemplar la cruz. Entonces por eso necesitamos el Antiguo Testamento que nos explique esos detalles. El altar del holocausto es una figura muy completa de la cruz, por los materiales, por sus medidas y también por todo lo que ocurría dentro.